queridos hermanos. Dios les bendiga y esperamos, y es nuestra oración, que de verdad estos devocionales estén llegando a los corazones de cada uno y que aquel que conoce a Cristo pueda utilizarlos para llegar a otras personas, para que también conociendo a Cristo sean salvos. El mundo se está perdiendo. Cada vez es peor. Hay muertes por doquier, hay enfermedades, hay desórdenes, hay corrupción, hay de todo. Cristo murió en la cruz para salvarle. La única forma en que una persona sea transformada es por medio de la palabra de Dios, teniendo un encuentro con Jesús y aceptándole como su único y suficiente Salvador personal. Por eso de corazón transmitimos estas enseñanzas, compartimos la palabra de Dios, para que otros, oyendo, también crean y sean salvos. Salven sus almas y ya no vayan al infierno, porque cada día mueren miles de personas y se van al infierno porque no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Hemos estado con esta serie en Hechos de los Apóstoles, porque hay muchas enseñanzas, no es solo una historia. Aquí hay muchas enseñanzas de cómo fue el Evangelio esparciéndose por todo el mundo y muchos fueron salvos. Y aunque encontraron oposición, como hoy también encontramos oposición, a todo aquel que predique la palabra de Dios va a encontrar oposición. Estamos con Cristo. El Espíritu Santo nos guía y seguiremos adelante hablando de Cristo a todo el mundo. Llegamos hoy al capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, donde inicia el primer viaje misionero de Pablo. Fue escogido, fue llamado por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, a los reyes y a el pueblo judío. Hay doctrinas por ahí que equivocadamente dicen que como Pablo y los apóstoles iban los sábados a las sinagogas, hay que guardar el sábado como día de reposo. No, Pablo había recibido el mandato de llevar el evangelio también a los judíos y los judíos se reunían precisamente siguiendo la ley el sábado en la sinagoga. Y allí era donde Pablo aprovechaba para hablarle de Cristo para que fueran salvos. Dice la palabra de Dios en Hechos 13, versículo 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Chipre, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Noten, instrucción directa del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, sigue el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ayuno y oración, téngalo presente. Haga oración por aquel que usted conoce que no ha sido salvo. Ayune si es necesario. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Note, anunciaban el Evangelio de Cristo en las sinagogas, donde estaban los judíos, quienes no creyeron en el Mesías. Dice, en las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante. Vamos a dejar esto hasta aquí, seguimos leyendo. 5 hombres que trabajaban en la obra del Señor, en la iglesia que estaba en Antioquía. Recuerden que de ahí comenzaban los viajes misioneros. En Antioquía, donde se le llamó
por primera vez cristiano a los creyentes. Estos hombres que trabajaban en la obra tenían algo en común. Eran hombres de gran fe en Cristo. Si usted ha sido llamado a la obra del Señor, obedezca y trabaje para Cristo. Haga como estos hombres. La iglesia, por medio del Espíritu Santo, apartó a Pablo y a Bernabé para la obra de Dios. El Señor tenía un propósito especial. Fueron apartados por el Espíritu Santo. El propósito realmente era de Dios. La iglesia los escogió, pero el propósito era de Dios. Los versículos 3 y 4 nos hablan allí cuando ya ellos comenzaron a predicar. Dice que este fue el comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Para eso fue llamado, para llevar el evangelio a todas partes, cumpliendo así la gran comisión. La iglesia se involucró al enviar a Pablo y a Bernabé, pero realmente era Dios el que tenía un propósito muy especial. ¿Por qué fueron ellos a estos lugares? Debemos hacernos esta pregunta. Salieron de Antioquía, fueron a estos lugares. Una isla que estaba en el Mediterráneo. Veamos algunas razones. ¿Por qué fueron allí? Porque el Espíritu Santo los condujo hasta allí. El Espíritu Santo nos guía a nosotros también. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Los apóstoles se dejaron guiar por el Espíritu Santo. 2. Al llegar allí visitaron poblaciones claves y centros culturales para alcanzar tanta gente como les fuera posible. Fueron a un lugar muy habitado para alcanzar a más gente. Número 3. Fueron a las ciudades con sinagogas. Hablaron primero a los judíos para que vinieran a Cristo como Mesías y ayudaran a esparcir las buenas nuevas a todos. Ahí tienen una explicación clara para que no se deje confundir por aquellos que celebran el día de reposo sin ser judíos. La isla de Chipre, donde llegaron allí, estaba en el Mediterráneo. Tenía una gran población judía, ¿sí?, que no creía. Pero además, la isla de Chipre era el hogar de Bernabé. Así que su primera parada fue dentro del territorio familiar. Esto no podemos dejar pasarlo por alto, porque es una gran enseñanza. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros. Bernabé fue a un territorio familiar. Él era de allí. Cada uno de nosotros tiene a muchos familiares que no conocen a Cristo ni la palabra de Dios. De repente fueron enseñados por tradiciones, por doctrinas equivocadas, pero no conocen al verdadero Dios, no conocen la palabra de Dios. Es claro que la palabra de Dios nos dice en los evangelios, en Juan, por ejemplo, Marcos 16 y versículos 15 y 16, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Marcos 16, versículos 15 y 16, está la gran comisión que nos dice así. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesucristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto nos debe dejar algo bien claro. Tenemos a muchos familiares que se irían al infierno si en este momento murieran, porque nadie les ha presentado a Cristo como Salvador, porque no conocen la verdad del Evangelio. La gran comisión
nos da la responsabilidad de predicar a toda criatura. Entonces, mis queridos hermanos, inicie llevando las buenas nuevas a sus familiares para que escuchando crean y sean salvos. Qué gran enseñanza nos da aquí la palabra de Dios con Bernabé regresando a su tierra familiar a predicar la palabra de Dios. Y dice ahí que muchos creyeron, muchos fueron salvos. Miren lo que dice el versículo 6 y 7 allí. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Patfos, hallaron a cierto mago profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Noten esto. El procónsul era el gobernador de la isla. Y estos gobernadores romanos a menudo tenían adivinos. Pero este Bar-Jesús se dio cuenta que si el Sergio Paulo, que era un hombre, dice, un hombre prudente, escuchaba la palabra de Dios, creería, y este mago se iba a quedar sin trabajo. Se opuso a la predicación de la palabra de Dios, y a nosotros también podemos encontrarnos personas que se opongan a la predicación de la palabra de Dios. Pero usted siga predicando. Saulo y Bernabé continuaron. Y es más, aquí en los versículos 9 y 10 dice que aquí fue donde se le llamó por primera vez a Saulo Paulo. Y que el Espíritu Santo guió a Paulo a confrontar a este adivino con su pecado. Haga un alto y lleve la palabra de Dios para que el Espíritu Santo confronte al incrédulo con su pecado y crea en nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que el procónsul finalmente, cuando Pablo enfrentó a este mago, el procónsul, escuchando la palabra, creyó, fue salvo. Sigamos este ejemplo y predicamos la palabra de Dios para que otro sea salvo. Inicie hoy mismo con su familia. Usted debe tener algún familiar que es inconverso. Inicie con él. Vaya a su territorio y predíquele la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.